Muy buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del volumen 22, número 2 de la revista Academeia de la Escuela de Psicología de la Universidad Gabriela Mistral. Para comenzar, quisiéramos pedirle a la vicerrectora académica Kiyomi Matsumoto que nos acompañe con unas palabras, por favor. Academeia se ha convertido en un recurso relevante para nuestra comunidad académica y para todos aquellos que están interesados en explorar los límites del pensamiento humano y las complejidades de la experiencia humana. Es importante, y quiero destacar, el papel fundamental que desempeñan las revistas científicas como Academeia. En un mundo cada vez más complejo, más cambiante, donde el conocimiento avanza a pasos agigantados, es crucial contar con plataformas que permitan la divulgación y la difusión de nuevas ideas, nuevos conocimientos. Las revistas científicas justamente son el vehículo principal a través del cual los investigadores y académicos pueden compartir sus hallazgos, recibir retroalimentación de sus pares y contribuir al avance del conocimiento en sus respectivos campos. Academeia ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a los cambios y desafíos del mundo contemporáneo. Es por eso que a partir del año 2023 hemos decidido dar un paso adelante y transformar nuestra revista en una publicación enfocada principalmente en los campos de la psicología y de la filosofía. Este cambio editorial refleja nuestra firme convicción de que estas disciplinas son fundamentales para comprender la complejidad del ser humano y abordar los desafíos de nuestro tiempo. Así, la revista ha sido un espacio de encuentro para investigadores, académicas, estudiantes que comparten el interés de estudiar de manera profunda y rigurosa la mente humana en búsqueda de respuestas a las grandes preguntas filosóficas que nos acompañan desde tiempos inmemoriales. En este nuevo número de Academeia se exponen interesantes estudios, los que podrán conocer un poco más adelante en esta presentación. Estoy segura de que estos trabajos serán de gran interés y aportarán nuevas perspectivas y conocimientos a nuestra comunidad académica. Quiero agradecer a los autores por su dedicación y compromiso con la excelencia académica y también a nuestro equipo editorial por su arduo trabajo en la selección y revisión de los artículos. Espero que disfruten de la lectura y que estos artículos inspiren nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza en la carrera de psicología, pero también en otras carreras, y también inspiren nuevas investigaciones y reflexiones en nuestros lectores. Muchísimas gracias. A continuación, quisiéramos también invitar adelante a la directora de la Escuela de Psicología, Fernando Rego, para que nos dé unas palabras sobre la importancia de la revista para la escuela y la universidad. Contar con una revista académica es una forma más de dar cuenta de la responsabilidad que nosotros como escuela asumimos respecto al desarrollo y promoción de espacios de investigación y difusión del conocimiento generado. Este compromiso con la excelencia ha permitido que Academeia sea reconocida por la comunidad científica por medio de la obtención de nuevas indexaciones. Hoy día ya estamos con DOAG, ERIPLUS, MIAR, LatinRev, y que esperamos que siga logrando otras y que continúen vistiendo del merecido reconocimiento. Esperamos que también los académicos que nos siguen, que nos acompañan y que hoy están encontrándose con nosotros, piensen en Academeia como un referente y un espacio donde también iniciar su carrera de publicaciones y presentación de conocimiento a la comunidad. Cada uno de los números que nuestra revista ha publicado es reflejo del trabajo, del intercambio intelectual y el compromiso con la generación de conocimiento que cada uno de los autores ha puesto al servicio de su disciplina. Es así como nuestra revista Academeia no solo se erige como un medio de difusión entre pares, sino que también esperamos que sea un espacio privilegiado por nuestros estudiantes para explorar, para enriquecer la formación académica que están recibiendo y que los invite a conocer nuevas perspectivas en el camino que cada uno de ustedes está recorriendo hacia el saber. Espero que la revista constituya una ventana al mundo de la investigación, donde cada artículo les ofrezca la oportunidad de sumergirse en temáticas relevantes, permitiendo que ese recorrido entre sus diversos números sea una invitación a conectarse con sus propias áreas de interés y que puedan encontrar entre sus autores y los profesionales que ahí han escrito sus referentes para futuros quehacer. Aprovechemos este espacio de presentación y conversación para sentirnos inspirados
por nuestros expositores y continuemos generando una comunidad de excelencia académica donde prime el intercambio de las ideas, el compromiso con el avance del conocimiento en nuestra disciplina. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, para continuar con el lanzamiento del volumen 22, número 2 de la revista Academia, queremos presentar a uno de nuestros 3 invitados de hoy, que se encuentra fuera de Chile y que está conectado para presentarnos su ponencia. Él es Brian Zúñiga, quien es licenciado y magíster en Filosofía de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Filosofía de la misma institución, es investigador invitado en la École Normale Supérieure de París. Sus áreas de interés se sitúan al interior de la fenomenología y giran en torno a los problemas de la afectividad, la corporalidad y la infancia en la obra de Maurice Merleau-Ponty y Mark Reichir. Lo vamos a presentar ya que está conectado. Primero que todo me gustaría agradecer a Gonzalo por la invitación. La verdad es que es un gusto, ¿cierto?, poder presentar un poco, compartir un resumen de lo que fue el trabajo que está detrás de esta publicación. La idea, ¿cierto?, entonces de la presentación a continuación es presentar un poco la estructura general del texto, el objetivo, todo esto un poco en la lógica que también está dentro del espíritu de la revista, que es fomentar la difusión de ideas, ¿cierto?, científicas, en este caso de la psicología y la filosofía, en un lenguaje quizá un poco más accesible que se pueda encontrar en otros contextos. Así que también me excuso si es que en algunos momentos tiendo a simplificar algunas cosas que son más complejas, todo esto con el objetivo de que se pueda seguir de mejor manera, ¿ya? Entonces voy a poner el cronómetro también para poder respetar, ¿cierto?, el cronograma. Ok, la presentación lleva por título La Constitución Social de la Psicopatología, y quizás adelantándole un poco el final de la presentación, que quizás puede ser un poco fome decirlo así, o intentando presentar esto desde el final hacia atrás, ¿cierto? Podemos decir que en el fondo el objetivo de esta presentación es intentar poner en relieve y en evidencia cierta dimensión social que está a la base precisamente del concepto actual que se utiliza para referirse a los trastornos, al sufrimiento psíquico, ¿cierto?, de los seres humanos, que es el concepto de psicopatología, ¿no? En ese sentido, la idea de este texto fue presentar una especie de progresión histórico-filosófica, una especie de historia de las ideas para intentar dejar en evidencia cómo el concepto habitualmente utilizado en la actualidad para referirse al sufrimiento psíquico en el contexto, por ejemplo, de la práctica clínica o terapéutica, que es el concepto de psicopatología, posee o incluye en sí mismo ciertos elementos que son propios de otras nociones, como por ejemplo la noción clásica de locura, ¿ya? Noción que también es bastante interesante, pues que dado que se utiliza con bastante frecuencia en el vocabulario cotidiano, ¿no? Entonces, de modo general, la idea, ¿cierto?, de esta propuesta investigativa fue problematizar la dimensión social del sufrimiento psíquico a partir, en este caso, de una revisión histórico-filosófica, la diferencia entre conceptos que a veces se toman como sinónimos, pero que si atendemos a su complejidad no son intercambiables en ningún sentido. En particular, los conceptos de locura, enfermedad y trastorno mental. Entonces, para continuar, acá hay una especie de índice general que refleja, creo yo, en buena medida, ¿cierto?, lo que es la estructura del artículo. En un primer momento, el artículo comienza y se sitúa a partir de lo que es el siglo XV, ¿cierto?, después de Cristo, es decir, se corresponde con lo que vendría siendo la época filosófica moderna, ¿no?, de autores como René Descartes, por ejemplo. Esta decisión fue una estrategia metodológica, dado que en este contexto es donde surge la noción de locura, y por otra parte, porque si empezábamos en la antigüedad filosófica, no terminábamos nunca, ¿cierto?, y el texto no se publicaba. Entonces, en un primer momento me gustaría hacer alguna referencia general a este surgimiento del concepto de locura en la época moderna, posteriormente a su recomprensión y resignificación en el contexto del siglo XVIII a partir del surgimiento de saberes médicos tales como la psiquiatría, posteriormente discutir cómo un concepto que se instala desde la psiquiatría y la medicina, que es la noción de enfermedad mental, comienza a ser discutido a partir de sus características en el siglo XX, es decir, hace no tanto tiempo atrás, y cómo en la actualidad el concepto que predomina a la hora de referirse clínicamente al sufrimiento psíquico es la noción de trastorno mental, ¿ya? Ahora, para dar un cierre a todo lo anterior, la idea también sería poner en relieve cómo la noción misma de trastorno mental, que encuentra su antecedente en el concepto de enfermedad y en el concepto de locura,
guarda en sí misma, cierto elemento de la dimensión social del sufrimiento psíquico que ya estaba presente a partir, cierto, de la noción misma de locura, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, empecemos con el primer momento rápidamente. O sea, insisto, acá va a ser una revisión general de la idea. Si es que tienen un interés, cierto, por profundizar en la comprensión específica del texto, ver las referencias específicas y a detalle, por supuesto que las y los invito a leer el artículo y así el volumen, y en general el volumen completo, ¿cierto?, en el que se inscribe el mismo, ¿no? En suma, los invito a leer Academia, de paso. Bueno, en este primer momento, situado un poco históricamente entre el siglo XV y XVII después de Cristo, nos encontramos con el surgimiento de la noción de locura, que es un concepto que, como les decía, se utiliza con bastante frecuencia en las discusiones cotidianas. Y en este contexto donde, por ejemplo, podemos encontrar el surgimiento de una institución que posee un carácter un poco mítico, que es la institución del manicomio, ¿no? O sea, el manicomio como institución surge acá en Europa, digo acá en Europa porque me encuentro acá en este momento, y el objetivo precisamente de esta institución era controlar aquello, ¿cierto?, que en la época se entendía o se comprendía como locura. O sea, el manicomio surge con la intención de rehabilitar, tomar a su cargo, ¿cierto?, a las distintas personas que eran consideradas locas en la época. En ese sentido, creo que también es importante mencionar que la discusión, al menos en esta primera parte del artículo, está orientada fundamentalmente al diálogo entre dos filósofos, René Descartes, filósofo francés del siglo XVII, y Michel Foucault, que es un filósofo del siglo XX, porque precisamente Foucault hace una lectura de Descartes estableciendo que a partir de su filosofía, es decir, la filosofía cartesiana, ¿no?, es que se instala precisamente una comprensión de la locura como precisamente algo que, de alguna otra forma, sería una especie de amenaza no solamente para el ser humano, sino para la sociedad como conjunto. Y lo anterior, a juicio de Foucault, se refleja precisamente a partir de lo que él denomina la dimensión de ortopedia social, que subyace a la utilización misma del concepto de locura. O sea, cuando hablamos de locura, no hablamos de lo que contemporáneamente entendemos por sufrimiento psíquico. Hablamos de eso, por supuesto, pero además hablamos de otras dimensiones de la experiencia humana o otras condiciones que básicamente lo que apuntaban era a aquel conjunto de ciudadanos o personas integrantes de una comunidad que podrían ser considerados una amenaza para la misma en la medida, ¿cierto?, que podían afectar, por ejemplo, las pretensiones de productividad o la convivencia cívica, ¿cierto?, del conjunto. En ese sentido, hablar de locura no solamente hablar de alguien que podría presentar ciertas condiciones características de un sufrimiento psíquico, sino en general de todas aquellas personas que de alguna u otra forma eran una amenaza para la vida en comunidad. Por ejemplo, las personas que eran menores de edad, por ejemplo, las personas en riesgo social, etc. ¿Ya? También en el artículo pueden encontrar una profundización de cómo este concepto de locura se apropia, ¿cierto?, en el contexto de la discusión e institucionalización latinoamericana en el siglo XIX y XX, a partir de la noción de higiene mental. ¿Ya? Hay cosas bien interesantes para pensar, como por ejemplo que en Chile, en los años 40 del siglo pasado, padecer un trastorno mental era un delito que estaba al mismo nivel, por ejemplo, de robar. O sea, pareciera ser que esta comprensión de la locura como algo amenazante, frente a lo cual la sociedad debe defenderse, para utilizar la expresión de Foucault, es algo que estaba instalado hace no tanto tiempo atrás, ¿no? Acá algunas de las referencias que mencioné. Ya pasando el segundo momento y puesto medianamente en evidencia en qué consiste la noción de locura, nos encontramos ya en fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, con una reformulación de este concepto a partir del surgimiento de la categoría de enfermedad mental. Y en este sentido, la categoría de enfermedad mental es una categoría médica que surge precisamente a inicios del siglo XIX a partir de lo que es el desarrollo de la psiquiatría, a partir, por ejemplo, del trabajo de autores como Pinel o Ryle, que de hecho Ryle es quien acuña el concepto de psiquiatría como tal. Y en ese sentido, la diferencia entre la noción de locura y enfermedad mental es que mientras la locura hace referencia a cierta condición social, la enfermedad mental hace referencia a una categoría clínica, es decir, a un tipo de condición que se puede diagnosticar a partir de los distintos síntomas que experimenta una persona, ¿no? Y en ese sentido, una enfermedad mental sería una alteración del comportamiento humano. Ahora, esa alteración, y acá viene el supuesto básico de la psiquiatría, al menos de esa época, tendría como origen o tendría como causa un elemento de carácter biológico. Es decir, la noción misma de enfermedad mental propuesta por la psiquiatría a inicios del siglo XIX supone que el origen de la enfermedad mental tiene una causalidad de carácter biológico, o se puede explicar en términos biológicos. O sea, por ejemplo, a partir de una disfunción neuronal o de una lesión cerebral. Entonces, si la noción de locura hacía referencia a un paradigma un poco más ligado a lo social, la noción de enfermedad mental surgía en el seno del desarrollo de la psiquiatría
hace referencia a algo que en términos generales podríamos llamar que tiene que ver más con un paradigma naturalista. Acá algunas de las referencias, ¿cierto?, a propósito del trabajo de Ryle. Bien, continuando un poco más, ya en este tercer momento, precisamente esta progresión o revisión histórico-filosófica, nos encontramos ya en el siglo XX con críticas a la noción de enfermedad mental, que a su vez era una reformulación, ¿cierto?, de la noción de locura surgida a inicios de la filosofía y de la época moderna, ¿no? Y cuando hablamos, ¿cierto?, de la noción de trastorno mental, básicamente nos encontramos con una noción que surge frente a cierta resistencia que hay ante la insuficiencia de la noción anterior, que era la noción de enfermedad mental. ¿Qué es lo que ocurre? La enfermedad mental, si bien supone un avance desde el punto de vista clínico respecto a la noción de locura, es decir, se puede hacer clínica precisamente pensando ciertos tipos de sufrimientos bajo la lógica de la enfermedad mental, esta noción pareciera ser que es insuficiente en la medida que reduce su comprensión del sufrimiento psíquico, sufrimiento humano, a algo que solamente puede ser comprendido, entendido y explicado en los términos naturalistas, es decir, a partir de una causalidad biológica. O sea, pareciera ser, aquí podemos pensar incluso en el origen de disciplinas como el psicoanálisis, que hay ciertas situaciones o condiciones en las que hay una alteración significativa del comportamiento humano, pero que sin embargo no tienen un claro origen orgánico, un claro origen biológico. Así, ya en el siglo XX, y frente a las insuficiencias de esta categoría, surgen movimientos intelectuales como la antipsiquiatría, cuyos autores, por ejemplo, o entre cuyos exponentes podemos destacar a Laing, Cooper, Sass en el ámbito estadounidense, y Franco Basaglia en el contexto europeo. También algunos, por ejemplo, sitúan en este contexto el trabajo de Frantz Fanon, entre muchos otros, ¿no? Y otro movimiento que sin duda va a contribuir precisamente a problematizar los límites de la noción de la categoría médica de enfermedad mental es la fenomenología, y en particular aquella fenomenología interesada en pensar el sufrimiento psíquico, que es la psicopatología fenomenológica, de autores tales como Eugene Minkowski, Karl Jaspers y Ludwig Binswanger, ¿no? Entonces, a partir de estas críticas que se le hacen tanto desde la antipsiquiatría y la psicopatología fenomenológica a la noción de enfermedad mental, es que se acuña esta tercera noción que continúa en la progresión histórica, que es el concepto de trastorno mental o psicopatología, que les adelanto desde ya que en ciertos sentidos son equivalentes, pero en otros sentidos no son equivalentes. Ahora, lamentablemente, como una presentación resumida, no puedo profundizar en eso, pero también en un acto de honestidad intelectual les cuento que trastorno mental y psicopatología en un sentido son equivalentes, pero en otro no lo son, ¿ya? Ok, ahora, la noción de trastorno mental básicamente lo que establece es que hay alteraciones del comportamiento humano que pueden tener origen biológico, pero que también pueden tener origen en otro tipo de instancias, por ejemplo, elementos de carácter biográfico, por ejemplo, traumas de primera infancia, o elementos de carácter social, ¿no? Como por ejemplo, experimentar cierto tipo de situaciones de vulnerabilidad social, o cierto tipo de síndromes, ¿cierto?, asociados, por ejemplo, a situaciones de estrés, entre muchas otras experiencias. Es decir, la categoría de trastorno mental amplía el tipo de origen o el tipo de causa que puede tener este tipo de condiciones que le interesa estudiar en general a la psicología clínica, ¿no? Bien. Otro enfoque que es complementario, ¿cierto?, a los anteriores, es el enfoque constructivista, ¿no? Y acá quizá el mejor exponente de aquellos nuevamente Michel Foucault, que es el autor que mencioné al inicio de la presentación. Ahora, brevemente, lo que intenta instalar el enfoque constructivista en clara contraposición a lo que intenta instalar la noción médica de enfermedad mental es que una de las posibles causas de los trastornos mentales pueden ser elementos de carácter histórico y social. Por ejemplo, discriminaciones raciales, discriminaciones de género, elementos tales como la pobreza, entre muchas otras variantes, ¿cierto?, que le interesa pensar, ¿no? Y así, por ejemplo, en este contexto, además de ciertas versiones más radicales de la antipsiquiatría que ya mencioné, nos encontramos con otras disciplinas como, por ejemplo, la etnopsiquiatría, que es una disciplina que básicamente lo que busca problematizar es la distinción entre lo normal y lo anormal, sobre la base de la cual opera la psiquiatría. O sea, pareciera ser que no es lo mismo padecer un trastorno mental en ciertas condiciones sociales específicas, en cierto país, en cierta época, que padecerlos en otro contexto completamente distinto. Entonces, lo que intenta hacer en ese sentido la etnopsiquiatría es poner en evidencia ciertas categorías sociales, ciertas categorías antropológicas que pueden complementar, ¿cierto?, en este caso, la comprensión de este fenómeno de estudio, ¿no? Bien, otro enfoque, ¿cierto?, que mencioné y que también contribuye en esta línea es el enfoque fenomenológico,
que precisamente prestando atención a la experiencia vivida por el paciente que padece una psicopatología o un trastorno mental, además de intentar acceder a la experiencia de mundo, es decir, a las vivencias que tiene cada uno de ellos y ellas, intenta también hacer una evaluación crítica de la distinción entre normalidad y anormalidad. O sea, todos estos enfoques que acabo de mencionar, lo que buscan de alguna manera u otra es problematizar el lugar, ¿cierto?, de privilegio que tenía la causalidad biológica como el único elemento válido para pensar el origen del sufrimiento psíquico. O sea, pareciera ser que eso es cierto en muchos casos, pero también hay otras cosas para pensar. Entonces, en términos resumidos, la hipótesis básica del constructivismo, que es la hipótesis básica que está detrás, ¿cierto?, de la noción o de la categoría o la revisión histórico-filosófica de la noción de locura, es que incluso las categorías actuales como la noción de trastorno mental, que es una transformación y una ampliación de la categoría de enfermedad mental, que a su vez era una transformación de la categoría de locura, subyace cierta dimensión de ortopedia social. O sea, pareciera ser que la noción misma de trastorno mental supone cierta referencia a esta comprensión de la locura o el sufrimiento psíquico como algo que puede resultar amenazante no solo para el individuo, sino para quienes se relacionan con ese individuo y en último término para la comunidad como conjunto, ¿no? Entonces, acá hay algunos textos, algunas referencias que pueden revisar para profundizar en estos aspectos. Y ya para finalizar, ¿cierto?, intentando recapitular todo lo anterior, podemos decir que, dado, ¿cierto?, este énfasis o este intento por poner en relieve la noción o la dimensión, mejor dicho, social de los trastornos mentales, este tipo de origen, ¿cierto?, que podría ser algo complementario al origen biográfico que, por ejemplo, le interesa al psicoanálisis o al origen biológico que le interesa a disciplinas más médicas, nos mueve en primer lugar a desarrollar una comprensión holística del trastorno mental. O sea, el trastorno mental es un tipo de condición compleja que supone una múltiple causalidad, ¿cierto?, y que por tanto nos invita a pensar colaborativamente el trabajo que hacen distintas disciplinas como la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la antropología también a propósito de la etnopsiquiatría, entre otras, ¿no? En ese mismo sentido, en segundo lugar, todo lo anterior y esta revisión histórico-filosófica nos invita a hacer una revisión crítica del concepto mismo de psicopatología, pues pareciera ser que muchas veces los manuales diagnósticos tienen una utilidad, por ejemplo, cuando un médico tiene que atender a muchos pacientes, o sea, hacer un uso eficiente del tiempo es un valor ético en ese sentido, pero al mismo tiempo es importante hacer una revisión acerca de los supuestos sociales, normativos, ¿cierto?, y las distintas variables que están en juego ahí, dado que precisamente la psicopatología siempre supone un elemento social en el modo mismo, ¿cierto?, en el que nos referimos o la manera misma en la que nombramos el sufrimiento humano, ¿no? Y así, por ejemplo, al final del artículo nos encontramos, ¿cierto?, con referencia a modelos teóricos contemporáneos como la antropología clínica propuesta por la profesora Rovaletti en el año 2001, que precisamente lo que nos invita a pensar es el sufrimiento psíquico a partir de estas variables tales como la distinción entre lo normal y lo anormal, o variables tales como elementos étnicos, raciales, entre muchas otras cosas. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso del Chile contemporáneo, donde precisamente producto de la inmigración nos encontramos con una diversidad cultural que es bastante mayor a lo que había en este país, ¿cierto?, hace unos 15 años. Y precisamente eso también puede ser un fenómeno interesante para pensar en el contexto clínico de quienes, por ejemplo, trabajan con pacientes en psicología o en psiquiatría. O sea, pareciera ser que también es importante prestar atención a estas variables socioculturales para considerar y entender en su complejidad el sufrimiento psíquico que nombramos habitualmente mediante la categoría de trastorno mental. Bien, dicho lo anterior, además de agradecerles su atención y su paciencia, acá hay una referencia un poco a la bibliografía mínima que está detrás de la revisión del artículo. Y bueno, espero que se haya podido seguir de modo general el espíritu, ¿cierto?, de la propuesta. Muchas gracias. Ahora quisiéramos presentar a nuestro segundo invitado de hoy, José Carrión, quien es psicólogo clínico de la Universidad Santo Tomás, magíster en Psicología Clínica de Adultos, línea sistémica relacional en la Universidad de Chile. Actualmente realiza docencia en diplomados de línea sistémica, donde ha sido supervisor clínico. También es profesor adjunto de la Universidad Mayor y Universidad de Santiago, realizando docencia en pregrado y posgrado, con experiencia de atención y supervisión clínica en sector público y privado. Fue durante 5 años parte de equipos clínicos infanto-juvenil y de adultos en COSAM de Pudahuel y con 8 años de experiencia en intervenciones preventivas con adolescentes y sus familias. Por favor, lo invitamos a José a pasar adelante. Siempre uno es más y menos de lo que lo presentan. Me da risa eso, porque uno ha hecho siempre
muchas cosas, pero también no ha hecho tantas, en el fondo. Agradezco mucho la invitación de poder estar acá, de poder plantear este tema que a mí me interesa mucho. Yo voy a hablar como clínico, voy a hablar como psicólogo. Es una lástima que Brian se haya tenido que ir, porque me hubiera mucho poder conectar también esta presentación con su artículo. Justamente lo que él plantea es muy interesante, porque ¿dónde nos podemos hacer cargo también como psicólogos de todo este suceso social de la psicopatología? Bueno, en la práctica clínica. Y yo creo que el tema que quiero presentar hoy día tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Quizás sirve para ustedes entender que yo como psicólogo clínico pertenezco a una tradición, a una formación que no es psicoanálisis, que no es el humanismo, sino que es lo sistémico relacional y que tiene una particularidad, ¿no es cierto?, especial, donde intentamos trabajar con la familia, la relación, pero últimamente con la relación que tiene el individuo consigo mismo. Y eso es muy interesante. Entonces, yo creo que en mi artículo mi interés principal está en conectar dos temas que conectan justamente psicología con filosofía. ¿Y cuáles son esos temas? ¿Cómo podemos entender al sí mismo, el sujeto que tenemos enfrente, digamos, en la consulta? Pero también, ¿cómo podemos dialogar con una práctica que no sea solamente una remisión de síntomas, una resolución de problemas, sino también una invitación a tener una relación consigo mismo que pueda ser distinta? Y de ahí viene, digamos, esta noción Foucaultiana también del cuidado de sí. Por eso es interesante, porque Brian también tenía esta lógica, ¿no es cierto?, de entender la psicopatología desde la dimensión social, y su trabajo de Foucault también tiene mucho eco en lo que quiero presentar hoy día, ¿sí? Ahora, me adelanto también un poco a las conclusiones, como lo hacía Brian, quizás como para ahorrar tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que en la dimensión estética que uno puede tener consigo mismo, también hay un movimiento político que puede ser muy interesante para nuestra comunidad, para el periodo actual en el que estamos, como decían en la presentación, ¿no es cierto? Hoy día el vértigo de la hipercomunicación, la imposibilidad de pensar, de tener estos encuentros, que los encuentros muy, muy increíbles, está lleno el auditorio, y pensamos que no iba a estar tan lleno. Entonces, muy interesante pensarlo comunitario desde ahí, ¿sí? Pensarlo como algo que también implica una política. Pero, y aquí creo que es lo que me gustaría transmitirle, a ver si lo hago bien, eso requiere una estética, requiere un cambio, requiere algo en sí mismo que se puede movilizar para ese producto más comunitario político, ¿sí? ¿Y en qué estoy pensando cuando digo estética? Belleza, forma, sensibilidad. O sea, considerarnos como personas, considerarnos como humanos, como obras de arte, que no es una idea propia, a todo esto, ¿sí? ¿De quién es esa idea? Bueno, de este personaje que ustedes ven acá. Aprovecho de mencionar de que este año se cumplen 40 años desde la muerte del pensador francés, de Foucault, ¿sí? Entonces, echen por ahí un vistazo, van a encontrar muchas ofertas programáticas en las universidades para poder involucrarse en seminarios, conferencias, porque este año va a estar muy interesante a nivel internacional a propósito de su pensamiento, ¿sí? Ahora, como yo les decía al principio, quiero conectar dos momentos. Pensar el sí mismo, pensarnos a nosotros como sujetos en la clínica a través de una terminología que a lo mejor queda corta en la clínica. Y esa terminología es el cuidado de sí, que viene de él. Aquí una pequeña referencia cortita, una breve historia. Ocupo el pensamiento de Foucault en sus últimos años de vida, 1981-1982. Él va a morir en el 84. Pero uno de sus últimos trabajos tiene que ver con esta noción de hermenéutica del sujeto, que es uno de sus últimos cursos. Y esto es interesante porque si bien él es conocido como el filósofo o el psicólogo, porque fue psicólogo, pero el filósofo del poder, estuvo muy interesado en algún minuto en las disciplinas, ¿no es cierto? Las sociedades disciplinarias, es un concepto que nosotros sabemos de él. Y quizá ahí viene también un diálogo con lo que decía Brian a propósito de la dimensión social del sufrimiento, ¿no es cierto? Hay algo en las institucionalidades, en los discursos, en el saber, en las prácticas, por ejemplo, terapéuticas, que también de alguna manera ejemplifican cómo el saber ocupa un lugar preponderante en el manejo del sufrimiento y la salud, ¿sí? Ahora, ¿de qué trata la hermenéutica del sujeto? En poquitas palabras,
rastrea la noción de cuidado de sí, rastrea la noción de inquietud de sí, que en la antigüedad greco-romana era muy utilizado, pero que poco a poco fue siendo oscurecido por otros conceptos, por otro concepto en particular que vamos a ver, ¿sí? Entonces él retoma este estudio y puede dar cuenta de que parece ser que antiguamente la noción de inquietarse, cuidarse, preocuparse y ocuparse de sí era algo fundamental en términos estéticos. Y él dice algo que me parece clave, que quería compartirlo con ustedes. No hay otro punto primero y último, ¿no es cierto?, de resistencia al poder político que la relación de sí consigo. Eso me parece clave porque uno dice, bueno, ¿qué hacemos como psicólogos? Por ejemplo, si tenemos esta noción de psicopatología como dimensión social, las institucionalidades que son, digamos, abstractas a veces, ¿qué podemos hacer como psicólogos, como clínicos, cuando eso nos excede? Cuando hay un poder que parece ser como imposible de asir o de tomar. Y aquí es donde yo creo que podemos tener una contribución respecto a cómo se nos presentan nuestros pacientes. Muchos pacientes llegan diciendo, tengo depresión, soy un deprimido, ¿sí? Soy un fracasado, tengo una ansiedad social, una fobia social, todo lo cual da cuenta también de un entramado político, un entramado social, discursivo, que a veces es difícil como de desmenuzar. Y yo creo que en la práctica de uno consigo mismo podemos hacer una diferencia, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene este trasfondo, ¿no es cierto? Este trasfondo que es filosófico, del cuidado de sí, de la inquietud de sí, de ocuparnos de nosotros mismos, de estar inquietos de nosotros. Y creo que ahí aprovecho a hacer un paréntesis cortito. El hecho de que ustedes, por ejemplo, asistan a clase, asistan a este tipo de conferencias o de invitación, ¿no es cierto?, podríamos decir académica, también habla de cierta inquietud, de una inquietud que ustedes tienen de poder interesarse en otras cosas, inquietarse de ustedes mismos. Pero ojo, que aquí esto es notable porque la inquietud de sí, el cuidado de sí, estuvo más o menos desaparecida como principio greco-romano, ¿sí? ¿Y cuál es el concepto que se privilegió? El conocimiento de uno mismo, el conócete a ti mismo, que sin duda, y creo que lo han escuchado alguna vez, ¿no es cierto? En psicología se habla mucho de ello. Tenemos que aprender a tener un autoconocimiento, a conocernos. Oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Y bueno, Foucault lo que dice es, ¿qué pasó con este principio de la inquietud? ¿Qué le ocurrió? ¿Y qué le ocurrió? Que se transformó, desapareció, lo perdimos. Se fue transformando en otra cosa. Y en la época que también Brian mencionaba, ¿no es cierto?, Descartes, ¿no es cierto?, con las meditaciones, el siglo de la razón, se privilegió mucho más el conocimiento que la inquietud. Y esto es muy importante porque también parte de lo que nosotros buscamos como terapeuta es fomentar no solamente un conocimiento, sino una inquietud en el sentido de que también somos capaces de transformarnos de alguna manera, estéticamente hablando, ¿sí? Más o menos para allá va el foco del artículo. Ahora yo lo quiero conectar con la práctica clínica, pero partía al revés del artículo. El artículo partía con la práctica clínica y termino con Foucault. Ahora partí con Foucault y termino con la clínica, ¿sí? Ya me dirijo hacia allá. Esta foto que ustedes ven es una pintura del siglo XVIII que se llama Alcíbiades siendo enseñado por Sócrates. A propósito de la academia, ¿no es cierto? Sócrates, maestro de Platón. Y esto es muy importante porque Foucault descubre que en el fondo, en su trabajo genealógico, hermenéutico del sujeto, descubre que la inquietud de sí fue transformándose del modelo platónico, pasando por la etapa helenística, grecorromana de los siglos I y II, hasta perderse en el cristianismo. Y hay una historia que no voy a hacer ahora, porque puede que sea muy latera, pero solamente quiero transmitir algunas ideas centrales, ¿sí? Lo que plantea Foucault es que Alcíbiades, para poder, como príncipe, para poder gobernar a otros, tiene que aprender a gobernarse a sí mismo, tiene que gobernar sus pasiones, entonces tiene que inquietarse. Y en la medida que se inquieta de sí, hay un docente, digamos, un maestro, un filósofo, que puede contribuir en esa inquietud a que él se conozca mejor. Y en la medida que se conozca mejor, va a poder volver a gobernar. Fíjense que ahí está el elemento político.
En el fondo, cuidarse a sí mismo es para poder volver a la política, a la polis, a la ciudad-estado. Pero luego, en el modelo helenístico, lo que ocurre es que parece que el tema político ya no es tan interesante. Lo que importa es prepararnos para la vida. Lo que importa es cultivar una estética del yo que permita equipararnos con herramientas para protegernos de la vida, ¿sí? Cuidarnos. Y podemos ubicar, por ejemplo, a Marco Aurelio, ¿sí? O a Epícteto y otros filósofos, ¿de acuerdo? Siglo I, siglo II. Pero ¿qué pasó con el cuidado de sí? Que era una inquietud que permitía volver a la polis, volver a la política, y luego tener una relación de estética con uno mismo para prepararnos ante los eventos de la vida. ¿Qué pasó con esa forma? Con el cristianismo se perdió y se transformó de una inquietud a una renuncia de sí mismo. Yo tengo que renunciar a mí, y ustedes saben, por otro, ¿no es cierto? Por un poder divino, por Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que el cuidado de sí se transformó en un cuidado de otros. El filósofo que se ocupaba de sí mismo, después en la tradición religiosa cristiana, es un ocuparse del rebaño. Y eso fue lo que pasó más o menos en la transformación. Eso es lo que yo quería resumir en este artículo que está en la revista. ¿Pero por qué? Porque creo que esto trae nociones que nos pueden venir muy bien en términos clínicos, sin por eso reducir cuidado de sí a terapia, ¿sí? Pero, ¿cuáles son estos elementos que yo quería compartirles también del cuidado de sí que pueden ser tremendamente potentes? El primero es que podemos tener una actitud con nosotros mismos, con otros y con el mundo que sea de una manera estética, ¿sí? Que permita ocuparnos, cuidarnos, trabajar sobre nosotros mismos, transformarnos. Por otro lado, el cuidado sí implica una forma de atención, una atención no solo hacia afuera, sino una atención hacia mí, hacia uno mismo. Es una reconversión de la mirada. En lugar de estar más pendiente de lo que está haciendo el resto, ¿qué estoy haciendo yo para cuidarme? Y esto lo podemos ver hoy día. Estamos pendientes de las redes sociales. Inmersos en las redes sociales, estamos pendientes en el otro, en lo otro, abstracto. ¿Pero qué pasa conmigo mismo? Un modo de actuar. La idea es que también este cuidado signifique una posibilidad de transformación de uno mismo. De que no solamente sea adquisición de conocimiento, sino que sea que el conocimiento también nos permite una transformación. Pero hoy día no queremos mucho de eso, queremos saberlo todo, está Wikipedia, ¿no es cierto? Podemos saberlo todo, pero queremos transformarnos poco. No estamos dispuestos mucho a eso. Y por último, una manera de ser. Y esto es muy interesante porque Foucault lo que plantea es que ¿qué podemos sacar de la inquietud de sí para nuestros tiempos actuales? Ojo, que no se trata de volver a ser griego, ni grecorromano, ni nada de eso. Sino que es lo puntual que dice él, es que nosotros podemos tener una relación estética y tener un modo de comportarnos con nosotros mismos. Y eso genera un ethos, una ética, que es con los otros. Por otro lado, ocuparse de sí es un deber. Fíjense que, esto lo dice Foucault, los animales tienen todas las ventajas para estar en relación con el mundo. No tienen que cuidarse y no tienen que trabajar tampoco. Pero nosotros no tenemos esas ventajas, no tenemos garra, no tenemos colmillos, tenemos que ocuparnos, porque la vida se nos presenta con una realidad, con una fuerza que es compleja. Entonces tenemos que saber sobrellevarla. Cuidarse a sí mismo implica afrontar la realidad. Y eso es lo que pasa en terapia también, ¿no? Que a veces nos cuesta enfrentar la realidad de nuestros pacientes. Por otro lado, la relación que uno tiene con uno mismo es primera, ontológicamente primera. Sí, tenemos una relación interpersonal que es una intersubjetividad que es incipiente, ¿no es cierto?, desde el principio. Pero también una relación que nosotros podemos seguir manteniendo con nosotros mismos es primaria. También el cuidado sí implica poder resistirnos ante el poder político. Hoy día estamos en una sociedad, ¿no es cierto?, del cansancio, del rendimiento extremo, donde nadie nos dice tienes que trabajar 50 horas, sino que lo hacemos a solas. Este es un modo que también podríamos intentar de resolver esa política invisible que está dentro de nuestras subjetividades. Como ayer estaba hablando con una paciente, una enfermera que me decía, es que estoy llorando y no sé por qué lloro. Claro, y después vamos descubriendo de que no habla con nadie de sus problemas, de que no habla con nadie de sus emociones, de que trabaja 45 horas con turnos terribles y que ella dice, me cansé, no quiero esa vida. Entonces es una forma de resistirse, aprender a cuidarse, a decir, basta. Por otro lado, y esto es muy interesante,
no somos una sustancia. Esto lo dice Foucault, ¿no es cierto? Lo dice en una entrevista. Somos una forma. Sustancia es algo permanente. Es como la res, ¿no es cierto?, de Descartes, la res cogitans. Res cogitans. No, somos una forma y por lo tanto moldeables. Y aquí hay algo muy bello, encuentro, porque si somos una forma, quiere decir que podemos deformarnos, darnos forma, cambiar, y pese a que tenemos a lo mejor una identidad más o menos continua, eso no implica que no pueda haber cambio ni transformación. Y por último, aquí hay una práctica de la libertad. En la medida que uno puede cuidarse, digamos, también puede encontrar aspectos de cuidado. Y esto es importante porque recuerden que la noción de sujeto es una noción que tiene esa doble acepción de ser sujetos, pero también de estar sujetados a un entramado social y político que de alguna manera constituye nuestras identidades. ¿Sí? Ahora, para ir finalizando, yo no llevo el tiempo, pero si me hacen algún movimiento, ustedes me dicen. Pero voy finalizando ya. ¿Cómo esto lo podemos conectar con la terapia, con la psicoterapia, que es lo que a mí me importa, ¿no es cierto? Es como que pido patudamente prestado un concepto, una terminología que no está en nuestro rubro, pero que sí la podemos encontrar en la filosofía, que es esta noción de cuidado de sí. ¿Cuáles pueden ser una de estas consecuencias? De que pensemos cuál es el sí mismo que tenemos al frente. ¿Con qué sí mismo voy a trabajar? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con el yo freudiano, que busca de alguna manera dar cuenta, estoy siendo muy reductor con esto, pero para que se entienda, con los elementos inconscientes para poder sentirme mejor conmigo mismo. Tampoco es lo mismo trabajar con un sí mismo humanista, que lo que busca es la autenticidad, por ejemplo, o la realización, o la autorrealización. Entonces, mi campo de trabajo, que es la terapia sistémica, yo les decía al principio, el sí mismo estaba mucho más involucrado en la familia y poco a poco ha ido teniendo más cabida en la actualidad. Pero no está garantizado el sí mismo, el individuo, el sujeto. Entonces, cuando yo lo tengo al frente, ¿desde dónde me voy a mover? Y si yo puedo tener una noción de qué sí mismo tengo al frente, no es lo mismo el sí mismo del sujeto lingüístico, por ejemplo, en la terapia narrativa, a el sujeto dialógico, en la terapia dialógica, me va a permitir responder a la pregunta cómo trabajar el cuidado con esa persona. Yo creo que sus profesores y profesoras siempre les han dicho también, ya sea en el campo de la filosofía o la psicología, hay que tener cuidado con las epistemologías que tenemos, ¿no es cierto? Con qué tipo de saber o de conocimiento vamos a manejar. Bueno, en términos ontológicos es lo mismo. ¿Qué tipo de ontología estamos trabajando, estamos abordando, estamos invitando a un proceso terapéutico? El cuidado de sí entonces también me puede permitir tener una noción para la formación y la supervisión. Esto es muy interesante, no lo dije al principio, pero lo digo ahora, para mí interesante en todo caso, y es que el cuidado de sí implica una mediación con un otro, no es individualidad, por lo tanto no se trata de autocuidado. Y ustedes han tenido clases de autocuidado, ¿no? Talleres de autocuidado en psicología, bueno, yo tuve, si es que tienen, yo tuve, autoconocimiento. Pero fíjense que ese autoconocimiento está mediado por un docente. Entonces, el tema de la mediación con un otro que sabe más que uno, probablemente, tiene experiencias a lo mejor más diversas que uno, es fundamental para la práctica del cuidado de sí. Y ahí es donde llegamos como terapeutas, ¿no? También podemos ser ese otro mediador en el cuidado que tenemos con nuestros pacientes. Pero al mismo tiempo fomentar en ustedes, quienes les va a interesar la clínica más adelante, en este cuidado de ustedes mismos, qué estilos van a querer como terapeuta. Porque dado que esto es una invitación a la estética, también es una invitación a descubrir qué estilos van a querer tener ustedes como clínicos. ¿Sí? Ese estilo se va a ver, digamos, ese sello se va a ver en la práctica clínica. Y por último, la clínica. Yo les decía, cuidado de sí no es símil, no es sinónimo de terapia. No, es un concepto que pedimos prestado. Pero en términos clínicos, ¿a qué nos invita? A tener una consideración de la existencia como una obra de arte.
Esta es una invitación a que los pacientes también se puedan responsabilizar de su propia constitución, de sí mismo. Es una posibilidad a decir, tenemos que inventarnos o reinventarnos, y eso pasa en los quiebres, ¿no? Eso va a pasar en las terapias, cuando trabajen con parejas, por ejemplo, o personas que acaban de tener una relación. Esos quiebres identitarios son potentes en términos identitarios, pero al mismo tiempo pueden ser muy, muy productivos en términos del cuidado, de poder reconstituirse, darse una nueva forma, un nuevo estilo. Entonces, así como podemos invitar a los otros, a los supervisados, supervisadas, a descubrir un estilo propio terapéutico, también podemos invitar a nuestros pacientes a tener un propio estilo en la vida, a ser responsables de su vida. Pero para eso hay que cuidarse. Y aquí, con esto cierro, este es el tema central del cuidado, que es lo más difícil. Y es que para poder cambiar, tenemos que dejarnos afectar por algo, tenemos que transformarnos. Pero nadie hoy día quiere transformarse, nadie quiere cambiar. Y todos escuchamos esto, típico en las parejas también, como clínico, ¿no es cierto? Que uno lo puede ir viendo en las conversaciones con otros clínicos. No me pidas eso, esto yo no lo cambio, es que yo soy así y así me conociste. Bueno, no, esta invitación es poder también inquietarse para justamente poder dejarse transformar su propio ser. Y en la medida que nosotros transformamos nuestro ser, estamos haciendo un trabajo ético-político respecto de lo que nos ocurre en la cultura. En esta cultura que yo les mencionaba, es una cultura asociada al trabajo, sobre todo al hacer y poco al pensar, mucho al hacer y poco al ser, ¿sí? Entonces, en esa línea, yo creo que aquí hay un elemento importantísimo, ético, estético y político, a pensar, a reconsiderar en las prácticas clínicas, ¿sí? Esa es la invitación al paper, para que también lo puedan leer, ¿sí? Muchas gracias. Para finalizar con las presentaciones, quisiéramos presentar a nuestro tercer invitado, Manuel Reyes, quien es psiquiatra de adulto y magíster en filosofía por la Universidad de Chile, actualmente jefe de la unidad de psicosis de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile, donde también es profesor a cargo del curso de psicopatología para residentes de psiquiatría. Es miembro de la Unidad de Filosofía y Humanidades de Psiquiatría de la misma clínica y durante los últimos 3 años ha formado parte del equipo directivo del diplomado de psicopatología de psicosis dictado por la misma institución. Por favor, Manuel. Le agradezco a la vicerrectora, ¿cierto?, que estuvo con nosotros, a la jefa de la escuela y por supuesto que a Gonzalo también por esta organización y por la invitación también a escribir. Voy a intentar motivarlos en un tema que tiene cierto nivel de, vamos a decirlo así, oscuridad conceptual. Entonces vamos a tratar de sentar algunas bases para poder pensar en cómo aproximarse a este tema, ¿ya? El artículo, digamos, subyace en 2 puntos claves. Uno es cuestionar la noción de lo afectivo, como lo entendemos habitualmente, ¿no?, de la afectividad o de la vida afectiva. Y por otra parte, el pensar en una etapa particular de la evolución de los pacientes que atraviesan un cuadro psicótico que ha sido clásicamente conocido como el humor delirante, ¿ya? Entonces, ahí están mis filiaciones, la clínica alemana, el Laboratorio de Psiquiatría Translacional de la Universidad de Chile, que es el Psiquislab, y la Unidad de Filosofía y Humanidades de la Psiquiatría de la Clínica Psiquiátrica Universitaria también. Entonces, el itinerario es hablar un poquito del humor delirante, de por qué pareciera ser mejor pensar el humor delirante como una atmósfera y qué pasa con la significatividad en el contexto de la atmósfera delirante, ¿ya? Entonces nos vamos a situar en un cuadro clínico en particular, que es la esquizofrenia, y cómo en la esquizofrenia, que nosotros y probablemente ustedes conocen principalmente por la aparición de alucinaciones, delirio u otras alteraciones del acontecer psíquico normal, hay cosas que ocurren antes del primer episodio de esquizofrenia, y entonces lo que está ante una etapa significativa pareciera ser que tiene que ver con lo afectivo, ¿ya? Entonces esta etapa, que ha sido llamada clásicamente el humor delirante, el humor en términos como lo afectivo, ¿cierto?, sería una etapa que precede la instalación de la esquizofrenia como tal. ¿Y qué es lo que los pacientes, los sujetos describen? Es que
tienen cierta experiencia o sensación de que algo extraño está ocurriendo, a pesar de no poder saber ni decir qué es aquello, ¿no? Y esa extrañeza no está ubicada, vamos a decirlo así, en el interior del sujeto, ¿no? No es una vivencia interna, sino que algo que se despliega en el mundo, ¿no? Hay algo incluso que me rodea que está extraño, ¿no? No es que yo tenga algo como una idea extraña, sino que donde yo voy, por ejemplo, en esta sala, sin saber muy bien qué, noto que hay algo extraño, ¿no? Entonces, este fenómeno para la psiquiatría clásica y para la contemporánea también, de distinta aproximación teórica, digamos, reviste una importancia fundamental porque permitiría anticiparse a la ocurrencia del primer episodio psicótico como tal, ¿ya? Entonces Karl Jaspers, lo mencionó también ahí Brian, es probablemente el padre de la psicopatología fenomenológica, es un psiquiatra y filósofo alemán, y él en un pequeño libro como de 1000 páginas que se llama Psicopatología General, va revisando probablemente, ¿no? Sería excesivo decir todo, ¿no? Pero muchos fenómenos de la vida psíquica normal. Ya entonces en el caso del humor delirante, él dice, y cita pacientes, ¿cierto? Dice que un sujeto dice, una persona dice, pasa algo, e interpela al otro, ¿no? Dime qué está pasando, ¿no? Porque ese está pasando es algo que nos está, en cierta medida, pareciera ser que me excede a mí mismo, ¿ya? Entonces dice, el ambiente es de alguna forma diferente, la percepción no se altera en sí misma, o sea, las cosas son las mismas, ¿no? Las sillas son las mismas, pero hay algún cambio que lo envuelve todo, ¿no? Otro psiquiatra importante de la época también hizo el acento en este fenómeno y dijo, marca el umbral entre la vivencia normal y la delirante, ¿no? Y hay una evidencia generalizada de un ambiente que es de difícil descripción y pareciera ser que a esto subyace un cambio en la estructura de la vivencia como puesta en cuestión de la propia existencia, ¿ya? Entonces, por supuesto que ahí sí lo pueden ver en el artículo, uno de los elementos que los autores clásicos destacan es esta sensación primero de extrañeza y lo envolvente de esa misma experiencia, ¿ya? Yo igual puse un cuadro no tan bonito como el de José, que su presentación era estéticamente muy bella, así que, pero bueno, hay un intento, ¿ya? Este es un pintor que se llama Giorgio de Chirico, ¿ya? Entonces tenemos que, previo a la instalación del primer episodio, habría una alteración afectiva, que esta alteración afectiva ha sido llamada humor delirante, pero que pareciera ser que el humor pensado como algo que ocurre dentro del sujeto no da cuenta de esta experiencia, ¿no? Y entonces aquí vamos a introducir dos filósofos, uno de la filosofía, digamos, contemporánea actual, y otro, un filósofo fundamental para la tradición fenomenológica, que es Martin Heidegger, ¿ya? Entonces tenemos a estos dos autores, ¿cierto? Heidegger y Matthew Radcliffe, en el que aparece la noción de Stimmung como un concepto que nos va a permitir abordar la vida anímica no como algo que está dentro de nosotros, sino que más bien algo que nos excede, ¿ya? Y entonces Radcliffe desarrolla el concepto de sentimientos existenciales, que estos no estarían dirigidos a objetos o cosas específicas, sino que constituyen un sentido de relación entre el yo y el mundo que dan forma a toda la experiencia, ¿ya? Y estos sentimientos existenciales darían un sentido cambiante, realidad y pertenencia al mundo, ¿no? Digamos que la emoción, o más bien no la emoción, sino que la vida afectiva no está situada dentro de uno, sino que cuando, por ejemplo, ustedes van a ver pacientes y los pacientes dicen como que el día se ve más gris, ¿no? Como que todo pierde intensidad. Ahí hay una alteración perceptual. ¿Cómo es que ese mundo afectivo se vive no de forma interna, sino que situado en el mundo, ¿ya? Entonces, por eso es que la propuesta, que también no es mía exclusivamente, sino que de este autor que es Matthew Radcliffe, él propone que una mejor forma de comprender el humor delirante es conceptualizarlo como una atmósfera, ¿no? Porque de alguna forma las atmósferas parecieran ser algo que justamente excede al individuo y que dan cuenta de esta sensación de que incluso podría ser como difícil de describir y difícil de situar, ¿no? De situar afuera, ¿no? Cuando uno llega a un lugar y dicen, por ejemplo, el ambiente está tenso, ¿no?
o están, qué sé yo, todos aburridos, ¿no? Digamos, ahí hay algo que el amigo del lado dice, no, pero está todo distinto, digamos, ¿no? Hay algo que tiene que ver con cómo esa experiencia afectiva se vive de una forma atmosférica, ¿ya? La estética también ha estudiado harto lo de la atmósfera a propósito de los ambientes y las atmósferas frías, por ejemplo, los edificios como, qué sé yo, de cielos altos y de murallas blancas, desnudas, ¿no? Entonces, la atmósfera delirante, bajo esta perspectiva, es un tipo de sentimiento existencial y en ella ocurre un cambio, entonces que lo abarca todo, el sentido de realidad está tocado y hay una pérdida de la realidad consensuada. Ya en la atmósfera delirante, entonces, no hay una alteración del juicio inicialmente, que es como habitualmente los clínicos tienden a pensar la psicosis, sino que más bien de cómo se despliega ese mundo permeado por este sentimiento existencial o esta atmósfera, ¿ya? Y los cambios de la atmósfera pueden determinar cambios de tipos de posibilidad que incorpora la experiencia, ¿ya? Entonces, en la atmósfera delirante, el mundo parece extraño, esto dicen Parnas y Henriksen, el mundo parece extraño, aunque indefiniblemente diferente. Los eventos u objetos pierden su sentido natural de familiaridad, propósito y coherencia, y el mundo en sí mismo se vuelve cada vez más extraño, ¿no? Es decir, el paciente ya no se siente como en casa o cómodo en su mundo, ¿ya? Entonces, la atmósfera delirante implicaría al menos tres características centrales: un cambio en el sentido de evitar un mundo públicamente compartido, una desconexión práctica y pasividad en el mundo que ya no solicita actividad como lo hacía de forma habitual, y una sensación de novedad o sorpresa, ¿no? Está la novedad o sorpresa, algo está pasando, hay un cambio en que esta experiencia es más bien, a pesar de que está desplegada en el mundo, es propia y no compartida, y hay una experiencia de los entes que pueblan el mundo que es distinta a la habitual, ¿no? Los elementos que pueblan el mundo de alguna forma están referidos a nosotros por las cosas que nosotros hacemos. Ocupamos una silla para sentarnos, un lápiz para escribir, hay un significado que está puesto en eso, ¿no? Y justamente hay un concepto, ¿no? de la obra de Martin Heidegger en Ser y Tiempo, que es la mundanidad del mundo, ¿ya? Suena como un trabalengua, digamos, ¿ah? Pero la mundanidad del mundo tiene que ver con que el mundo, digamos, uno podría pensarlo como un objeto, pero en la experiencia inmediata de cada uno, nosotros nunca estamos como sujeto y objeto. Siempre estamos inmersos en el mundo. Nuestra actividad cotidiana es estar en el mundo. Y ese mundo tiene significados que son propios para cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que llegué acá, este es un auditorio, ¿no? Pero probablemente si yo hubiera estado acá, hubiera estudiado en este colegio, este auditorio hubiera significado otras cosas para mí, ¿no? O sea, hay significados que son, por supuesto, compartidos, todos estamos de acuerdo que este es un auditorio, pero también propios que van instalando mi mundo, ¿no? Entonces, a partir de la próxima vez, esto va a significar un auditorio en el que yo una vez hablé, ¿no? Y entonces cada uno va construyendo de alguna forma ese mundo a través de la experiencia, ¿no? Entonces, esta mundaneidad, o sea, de alguna forma nexo, o más bien como red de remisiones constitutivas, están en relación a lo que esos objetos significan para mí, ¿ya? Y en ese sentido, y esto uno lo puede experimentar cuando va a una cultura muy distinta, por ejemplo, yo llego, voy a decir por ejemplo Japón, sé que esto es una puerta, pero de repente me topo con una cosa que no sé qué es, ¿no? Y me genera extrañeza porque no es familiar para mí. Pero en mi mundo habitual yo me siento en casa, ¿no? No me refiero en casa como en mi casa digamos, ¿no? Sino que en casa como en el hogar, ¿no? Y entonces en esta atmósfera delirante, esta constitución de mundo en la que yo me siento en casa empieza a fragilizarse a propósito de esta atmósfera delirante, ¿no? Entonces en el mundo en el que yo estoy, me ofrece posibilidades y me pide acciones, ¿no? Sé que un lápiz es para escribir, ¿no? Y no me genera extrañeza la presencia del lápiz. Una de las primeras cosas que empieza a pasar en los pacientes que empiezan a transitar episodios psicóticos es que hay ciertos objetos que pareciera ser común y corriente, por ejemplo una silla, pero me parece llamativa y de hecho no sé por qué está ahí, digamos, ¿no? Y entonces esa alteración de la remisión de los significados pudiese dar cuenta del avance en el episodio psicótico, ¿ya?
Entonces, esta red de significados constituye esta significatividad y esta empezaría a fragilizarse en la atmósfera delirante, ¿no? El sentimiento existencial en el cual el sujeto se encuentra determina la pérdida de remisión de los entes, ¿no? De los objetos hacia mí, y por tanto el estar consignados a ellos. O sea, yo estoy vinculado con ellos a propósito de lo útil, ¿no? Y ahí está Heidegger. De esta forma, ya nada es familiar, ya no se está en casa, ¿no? Entonces dice, los pacientes se sienten extraños, hay algo sospechoso en marcha, todo adquiere un nuevo significado. Tratemos de imaginar cuál es el significado psicológico de esta experiencia delirante de la realidad, en la que el entorno, y esto es muy importante, digamos, ofrece un mundo de nuevos significados. O sea, los significados se van sedimentando a través de nuestra experiencia, pero aquí algo fragiliza y da la posibilidad de emergencia de nuevos significados, ¿no? Entonces aquí hay una obra de arte, es una instalación que se llama White Model for a Big Still Life, y no sé si se alcanza a ver, ¿no? Pero de alguna forma hay una cocina, o lo que uno pudiese pensar que es como una cocina, ¿cierto? Pero está desprovista de la cobertura, ¿no? Entonces no es que uno esté apuntando o se esté apuntando a que los objetos o los entes desaparezcan, sino que pareciera ser que pierden cierta cualidad y que por lo tanto permiten la emergencia de significaciones que son anormales, ¿ya? O más bien, más que anormales, al menos privadas, ¿ya? Entonces, en el mundo desmundanizado de la atmósfera delirante, un mundo imposible, desprovisto de posibilidades, y aquí en el artículo propongo como dos escenarios clínicos, uno es el de la esquizofrenia y el otro es el de la crisis de pánico, ¿ya? Parecen como dos escenarios como tan opuestos, pero los que han tenido una crisis de pánico, los que han visto pacientes, los pacientes en ocasiones refieren, pensaba que me estaba volviendo loco, por ejemplo, ¿no? O refieren como que esta experiencia de estar como distanciado de la realidad, por ejemplo, o la experiencia de vivenciar todo extraño, ¿no? O un paciente me contaba una vez, estábamos en el piso 11, y me decía, siento que me voy a caer, ¿no? Que me voy a caer, y se acostó en el piso para no caerse, ¿ah? Me voy a caer, digamos, para el piso 1, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una, digamos, intensidad muy, muy potente, y que a veces pudiese hacer pensar que esta intensidad podría tener cierta relación con la angustia que está asociada a la concepción de atmósfera delirante, ¿ya? Y ahí un poco la idea es poder leer el artículo, pero la angustia en Heidegger, ¿no? O la elaboración que hace la angustia de Heidegger en Ser y Tiempo permite pensar fenómenos como la esquizofrenia y en particular la atmósfera delirante, pero también angustias siguiendo el ambiente de psicólogo acá neurótica, ¿cierto? Entonces, la diferencia, esta una propuesta, digamos, más bien ilustrativa, es que justamente la persona que atraviesa una crisis, digamos, de pánico, es un evento breve y en el que la vuelta es la vuelta al uno, ¿eh? Como lo llama Heidegger, o sea, la vuelta a la vida común de estar arrojados, ¿no? En cambio, el proceso prolongado de degradación del sentido que ocurre en pacientes que atraviesan un periodo pre-psicótico pareciera ser que permite o que da un campo fértil, como dicen, para la ocurrencia de nuevas significaciones, ¿no? Y que éstas se instalen a propósito, por ejemplo, de la percepción delirante, ¿no? Entonces la esquizofrenia con la percepción delirante se transforma un nuevo mundo con una significación transformada, un nuevo mundo posible. Entonces tenemos un paciente o un sujeto o una persona que tiene diagnóstico de esquizofrenia que comparte la realidad con nosotros, pero hay ciertas significaciones que parecieran ser privadas de él, ¿no? O sea, cuando yo escucho golpeteos en la puerta, al mismo tiempo escucho susurros, ¿no? Entonces hay ciertos elementos que parecieran ser privados de mi propio mundo que se ha constituido a propósito de esta fragilización de los significados. Ya, así que, bueno, espero haber sido
relativamente claro. Le agradezco su tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Invitamos a Gonzalo a que se acerque a dar unas pequeñas palabras. Antes que todo, quisiera agradecer a los ponentes por sus buenas presentaciones. La verdad es que los dos que están acá, ¿no? Podría agradecer a Brian, pero no está. Pero se lo agradezco también. Fueron muy, muy interesantes y muy pedagógicas. Yo creo que se cumple un poco el objetivo de que es Academeya, que es tratar de acercar el pensamiento teórico a los estudiantes. Me alegro que hayan tantos estudiantes acompañándonos. La organización de eventos como estos cobran sentido solo si es que están acá. Ya, de lo contrario, como que no tienen sentido, ¿no? De verdad espero que hayan disfrutado de esta instancia. Quisiera también agradecer a la vicerrectora por su presencia y sus palabras, que ellas nos hayan acompañado el día de hoy. Habla de la importancia que la universidad le ha dado a la creación y la difusión científica en general y a Academeya en particular. Del mismo modo, quisiera agradecer a la directora de carrera, Fernando Rego, por su participación en la presentación del número y por el apoyo en los distintos proyectos que la revista ha impulsado. En el mes de marzo del año recién pasado, Academeya llegó a la Escuela de Psicología desde la Escuela de Humanidades, haciendo así un cambio de habitación más no de casa. Durante esos 10 meses grandes cosas sucedieron. De la solitaria indexación de Latindex que teníamos en ese entonces, sumamos MIAR, LatinRef, la sueca DOAG y la noruega ERIPLUS. La revisión y aceptación de estas indexaciones dan garantías de la alta calidad de Academeya y la posiciona como una revista de acceso abierto en las Américas y Europa. Pero no bastándonos con eso, decidimos llevar a cabo presentaciones de números como las que estamos ahora mismo, bajo la convicción de que las revistas académicas no pueden ser nunca solo páginas web con PDF, sino que puentes de difusión que conecten la reflexión científica con la comunidad, en particular con aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos disciplinares. Con este último en la mira y aprovechando la plataforma de la revista, hemos decidido agregar contenido audiovisual en la página, en donde ya se encuentra disponible 2 entrevistas que le realicé al reconocido psicólogo italiano Pietro Barbetta, con el que pudimos conversar sobre su último libro y sus próximas publicaciones. No está de más decir que Pietro es director del Centro Milanés de Terapia Familiar y profesor de Psicología de la Universidad de Bérgamo, además de miembro del Comité Académico de Academeya. Solo para culminar, quisiera hacer una mención honrosa a 2 personas que no se encuentran acá en este momento, pero que sin su participación Academeya no sería lo que es. Primera, a nuestra querida María Jesús Muñoz, a la que le deseo la más pronta recuperación, y a nuestro infatigable Eric Atenas, al que se le impuso de forma sorpresiva llenar los zapatos de su directora y lo ha logrado hacer de una manera que sin lugar a dudas la haría sentir orgullosa. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Gonzalo. Les pedimos por favor a nuestros 2 invitados presentes que pasen aquí adelante, ya que Gonzalo y nuestra directora de escuela, Fernando Rego, quieren entregarle un pequeño presente.